Te pido que me regales unos minutos y creo que va a servir como una inversión eterna en tu vida. Yo sé que el tiempo es el recurso no renovable más valioso que tenemos. Y donde está nuestro tiempo está el corazón. Así que con toda seguridad te digo, vale la pena invertir los próximos minutos. Vamos a hablar sobre cosas urgentes de lo que es importante para Dios. Aquí en Argentina, ahora estoy viernes a la noche, 11 de la noche, estamos por terminar una semana intensa. Yo no sé cómo estás en tu casa, donde quiera que estés en este momento. En algunos países es un poco más temprano, en Argentina 11 de la noche, pero me voy a conectar con alguien que he conocido hace poco tiempo. Todavía no lo conozco personalmente, pero creo que nos va a inspirar mucho. En este momento está en un país del Medio Oriente y desde allí nos va a hablar sobre la urgencia de lo que Dios está haciendo en el campo misionero. ¡Ey! Hay uno conectado desde España. ¡Wow! En España van a ser 4 de la mañana. Bienvenidos, los que están madrugando con nosotros. Y ahora voy a invitar para que pasemos directamente al asunto. Él está en el país de Tayikistán. Tayikistán es norte de Afganistán, es la frontera directa con Afganistán. Y vamos a hablar un poquito de cómo priorizar lo que es importante para Dios, cómo abrir nuestra mente. Por ahí los que estamos en el occidente a veces no tenemos ni idea, solamente vemos una noticia. Yo no sé ustedes, pero yo ni sabía dónde estaba Tayikistán. A ver los que están conectados, quién sabe. Bueno, ya dije que es norte de Afganistán, pero ¿quiénes nunca habían escuchado hablar de Tayikistán, por ejemplo? Entonces, a veces estamos tan encerrados en esta burbuja, mirando solamente nuestros problemas, que no nos damos cuenta, la grandeza del mundo y que nuestro Dios es el Rey de toda la tierra. A veces caemos en errores de absolutismo porque creemos que todo está pasando con nosotros y dónde estamos. Pero, Dios es el Rey de toda la tierra. Se está moviendo en todos lados y hoy vamos a escuchar un poquito de lo que Dios está haciendo en el Medio Oriente y espero que esto te inspire, que anime tu fe y que juntos invertamos bien nuestro tiempo y nuestra vida. Yo dije en un post que puse ayer que mártir no es el que busca morir. El que busca morir es suicida. Mártir es el que perdió el placer de vivir para sí mismo y da su vida por una causa mayor. Dedica su vida a una causa mayor. Algunos nunca pensaron en morir por Jesús porque quizás ni comenzaron a vivir por Él. Así que espero que tomes tu asiento, que estés tranquilo donde quiera que estés, que el Señor te inspire a dar tu vida por lo que realmente vale la pena para honrar la lealtad del Cordero. Digno es el Cordero. Ahí voy a invitar el chileno Vergara que se conecte con nosotros. Él es chileno, latino, habla español, pero sé que vivió en Brasil, habla portugués también. Y vamos a conocer, yo en vivo voy a conocerlo junto con ustedes, algunas cosas que yo no sé y tengo expectativa de conocer. Aquí lo estoy invitando. Si tiene alguna pregunta, ustedes nos dicen. Oramos también por su internet, que se establezca ahí donde quiera que esté. Y bueno, y aprovechen también para compartir este live ahora mismo. Si crees que hay alguien que interesado en este tema, en abrir la mente, el corazón y tener informaciones directas de lo que está pasando en Medio Oriente, espero que bueno, saben cómo es, ¿no? Envían acá este avioncito y envías a tus amigos para que se conecten ahora mismo. No sé cómo es porque no está entrando. No sé si no está trabado de alguna manera. Tenés que... Ahí está. ¿Cómo está Marco? Hola, mi hermano. No Me sabía alegro. cuál era la cuenta.
La otra, acabé de ver que mi otra cuenta está bloqueada por Instagram, qué novedad. Entonces, gracias a Dios tenía una segunda cuenta y desde esa cuenta nos conectamos. Ah, ok, 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 estaba bloqueado. Está bien. Hey, estaba contando, primeramente, gracias. Gracias por la conexión. ¿Qué hora es ahí? 7 y poco de la mañana, del sábado. 7. Wow, ahí es sábado. Estás Ujú, adelantado en los tiempos. ujú. Gracias, gracias por tu corazón, por tu disposición. Y bueno, yo contaba a la gente que estás conectado también con Brasil. Você fala português também? A verdade, talvez hoje falo melhor português do que espanhol. Saí bem cedo para estudar no Brasil e hoje toda a minha família, todo o meu povo brasileiro, minhas redes sociais estão cheias de brasileiros. Raramente falo espanhol, talvez com algum amigo ou familiar, mas eh, la verdad prefiero inclusive hablar español. Si se me confunde alguna palabra es por falta de práctica. Nací en Chile, soy chileno de corazón, como sopaipilla, hablo flight, como se dice, y estamos aquí hace como 15 años ya en trabajo transcultural ya en la región entre Pakistán, Uzbekistán y toda esa región complicada del mundo. Wow, wow. Sí, bueno, nos podríamos ir un poquito ya a este asunto, si te Ujú, parece, por favor. ¿Cómo está la situación ahí en el Medio Oriente? ¿Cómo está realmente de alguien que está desde adentro? ¿Cómo ujú. podrías pintar el panorama de hoy? Sea, sin duda, Oriente Medio y Asia siempre ha sido una región complicada, principalmente por el tema de Israel. Ahora, sin duda, se nota una intensidad mayor y más frecuente de las situaciones que están pasando. O sea, todos saben lo que está sucediendo en Afganistán, está aquí al lado, pretenden llegar más de medio millón de afganos a Wow. Tayikistán. Las fronteras con Pakistán están llenísimas de gente intentando escaparse. Hace poco tuvo un atentado terrorista complicadísimo. Y lo interesante es que la gente tiene más miedo a los talibanes que a un próximo atentado terrorista. Se Wow. arriesgan a sufrir otro atentado porque creen que es mucho más beneficioso aceptar la posibilidad de vivir un atentado de que quedarse a vivir con los talibanes. Entonces la situación es un caos. El miedo sin duda está manejando la masa, no solo ahí, ahora en Kirguistán y en Kazajistán tuvo no sé si fue un atentado bomba, pero explotaron una de las bases militares. Entonces, sin duda creemos que algo está sucediendo en el mundo espiritual, que se refleja en lo natural. Hay batallas en las regiones celestiales y no quiero espiritualizar con eso, pero el hombre espiritual, todo es espiritual para él. Lo que come, lo que viste, con quién se junta, que escucha, que lee, todo Así. espiritual al hombre espiritual. Entonces, Dios nos ayuda a poder estar en sintonía de lo que está pasando en el mundo, porque algo está pasando, alguien se va a asomar ofreciendo paz. Yo creo que el escenario sin duda está propicio. Yo, de forma personal, creo que el anticristo ya tiene una silla en la ONU ya con su nombre. Wow. ¿Cuándo ha de manifestarse? No lo sabemos. Pero sin duda la ONU, China, el Islam van a tener una gran participación en lo que ha de venir. Y nosotros como iglesia nos alegramos porque el encuentro con el Cristo o con Cristo estaba cada vez más próximo. Lo único que quiero sin duda como hombre de Dios es poder estar alineado a lo que Dios está haciendo y va a hacer y quiero ser parte. O sea, porque por más que Dios no me necesite, Dios me da la oportunidad de ser parte de su obra. Qué O bueno. sea, Samuel, Colaboradores. yo soy muy amigo de Samuel y la iglesia iranita convirtiéndose durmiendo. Van a dormir como musulmanes, se despiertan como cristianos. Entonces, eso se llama que las piedras están clamando, las piedras están predicando. Entonces, desde ese punto de vista, servir a Dios es un privilegio. Porque Dios puede salvar a Argentina en una noche, en una tarde, en una cena. Y yo quiero poder ser parte, aunque Dios no me necesite. Qué Esa bueno. es nuestra lectura. Algo está sucediendo, el escenario mundial está cambiando. Estados Unidos como gran país está perdiendo hegemonía, está perdiendo poder en la región y todo lo está notando. Eso genera más complicaciones aún. Eh, y eso, Marco, Qué bueno. no sé si Gracias asustados, por... pero sí alerta. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Estamos todos en alerta. Yo creo que, bueno, fue lo que Jesús dijo. Velemos, o sea, velemos. Y la palabra Ujú, velar es no se duerman,
No, hay mucha gente que está dormida no físicamente, sino que no se da cuenta de las señales, no se dan cuenta, no saben cómo leer las noticias, cómo interpretar. Entonces, bueno, primeramente digo eso para todos los que están conectados, es muy importante eso, lo que comentaste rápido, que sos amigo de Samuel. Samuel, mi cuñado, que es pastor en Turquía, de los refugiados iraníes, que ahora está en Córdoba por un tiempo, pero él me presentó, él me habló de tu vida, de tu ministerio, de lo que estabas haciendo, principalmente que lo que estás haciendo es muy serio y que estás haciendo discípulos en las naciones y no solamente por ahí una obra esporádica. Entonces, contanos un poquito de tu vida en sí, cómo fue que comenzó tu historia como chileno, como latino, y cómo fuiste a parar hoy en Medio Oriente. O sea, siempre tuve un llamado misionero, fui parte del CET, del Centro de la Asamblea de Dios en Santiago, y desde muy joven me convertí con 18 años. Mi papá tuvo problemas con alcohol y quedó preso también un par de años, y a través de toda esa situación mi mamá se convirtió, y por consecuencia también yo me convertí con 18 para 19 años. Estaba pensando en suicidarme, la situación en mi casa era muy complicada, era responsable de mi familia, mi papá preso, y todo eso me llevó a rendirme a los pies de Cristo. Mi mamá oraba por mí hace unos 3 años, todos los días oraba por mí, y en el mismo lugar que ella oraba yo sentí la gloria de Dios, caí de rodillas y nací de nuevo. Llegaba tarde todos los días en la noche con mis amigos, y un día, cada vez que llegaba, abría la puerta y mi mamá estaba en la sala, en el living, orando por mí. Y en el mismo living, después de 3 años, me convertí. Entonces, sin duda, soy fruto de las oraciones de mi mamá. 3 meses después estaba en el CET, y en el CET, el Centro de Estudios Teológicos, tuve un llamado misionero a países perseguidos. Eso no sucedió de la noche para la mañana. Pasó un tiempo y me fui a estudiar, a trabajar en el ministerio del evangelista Reinhard Bonk, que tal vez no lo conocen, es un alemán que ya falleció. Me fui a trabajar allá y hice Facultad Teológica Bautista allá. Entonces soy un bauticostal. Y después, Muy bien. y después de un tiempo me fui Y a Cuba. chileno, las dos Sí, cosas. sí, sí. Y después de un tiempo me fui a Cuba, después de Cuba me fui a India a vivir, después de India me fui a Pakistán, y en Pakistán la cuestión explotó porque, imagínate, todos los trabajos que nosotros estamos en 8 países perseguidos hoy, y Pakistán fue el primero con un trabajo consistente, pero llegué sin contacto, sin nada, al aeropuerto, ganando a la gente desde cero, y me convidaron a un funeral. Llevaba ya más de un año allá sin ver ningún fruto, y me convidaron a un funeral, y en el funeral fui a predicar. Tenía unas 1000 personas, y en ese funeral comenzaron a haber sanidades, demonios comenzaron a manifestarse. Fue una noche de avivamiento, y esa cuestión se propagó. Fueron 1000 personas en ese final de semana, el próximo final de semana eran 4, y después se transformó en 8, y hoy día estamos haciendo cruzadas evangelísticas para 40.000, 50.000 personas en Pakistán. Y no es solo eso, sino que también después de las cruzadas yo entendí una cosa, que es imposible transformar una nación sin un proceso. Yo necesitaba invertir, porque hasta ese momento solo entendía lo que Bonke hacía, que eran grandes cruzadas. Dije, no, si de hecho yo amo este pueblo, yo necesito abrazar un proceso con ellos. Y comencé a bautizar a la gente un día después de la cruzada. Entonces, la primera cruzada generó 250 bautismos. Ya después, con los bautizados, hicimos un seminario y plantadores de iglesia con 2 años de entrenamiento con ellos. Y hoy día se transformó en 3, 4 iglesias. Y ahora en cada cruzada hacemos bautismos públicos. Algo súper interesante, porque yo no creo que necesariamente una oración de fe o repetir una oración al final de un momento evangelístico genere conversiones. No necesariamente, creo que sí pasa en algunos casos. Pero sí nuestra manifestación pública de nuestra fe manifiesta la salvación que tuvimos. ¿Aló? ¿Están escuchándome? ¿Aló? Ahí volvió. Dale, perdón. ¿Están escuchando? Acá puse el internet, no sé si el problema era mi internet o el tuyo, pero ahí seguía sido. Pero, ¿sí crees en la manifestación pública? Sí, exactamente. Entonces, una cosa es repetir una oración de fe como un mantra, y que sí, yo creo que mucha gente se convierte. Ahora, la manifestación pública de nuestra fe
manifiesta la conversión entera. Entonces, al otro día desafió a toda esa gente de ir a un lugar de bautismo y que ellos manifestaran públicamente su fe. Y comenzó a venir un montón de gente, y ahora cada cruzada evangelística genera bautismo, cada bautismo genera nuevos discípulos que hoy día lideran toda nuestra iglesia. Nosotros no tenemos ninguna iglesia con brasileros o con hispanos. Todas las iglesias son con nativos. Y hemos visto una cosecha increíble en Nepal, en Bangladesh, en Myanmar. Y eso es lo que hemos estado haciendo desde que Dios nos llamó. Pakistán sin duda se tornó lo más referente, gente súper importante de Pakistán se ha convertido. Tenemos una escuela también cristiana en medio de 3 mezquitas con más de 120 niños, porque nosotros creemos sin duda que es imposible transformar una nación sin invertir en los niños. Y no lo digo porque yo necesariamente tengo un llamado, sino porque creo que es la forma correcta de edificar una iglesia. Entonces, mira qué interesante, en esta región del país está prohibido, número 1, congregarse, número 2, trabajar con niños, y número 3, evangelizar. Wow. Eso nos manifiesta cómo Satanás, el enfoque de Satanás en las cosas más importantes en la vida de la iglesia. Él no quiere que se evangelicen niños, él no quiere que se evangelicen personas, y él no quiere que tengamos comunión, que podamos congregarnos. Eso nos revela la importancia que tienen esos puntos en la vida de la iglesia. Aquí tú vas preso si te ven trabajando con niños, para que tengas una idea. Wow, wow. Wow, impresionante. Y eso me lleva a pensar también lo que estás compartiendo desde otra plataforma también de misiones. ¿Cómo crees que necesitamos una reforma en el concepto de misiones hoy? Porque muchas veces, yo crecí con eso, que a veces que uno piensa que misionero es el flaquito con la mochila que se va al África y hacer quizás acción social, algún proyecto social. ¿Y cómo lo ves hoy en la práctica? Porque yo te escucho y escucho que llegas a un país para ser discípulos, no para ser... Y respeto a los que hacen proyectos para hacer discípulos, pero la actividad central debería ser hacer discípulos, ¿no? ¿Cómo lo ves eso en la práctica? O sea, sin duda, yo soy fundador de una organización misionera llamada One Passion. Pero nosotros como organización misionera entendemos claramente que quien debe enviar al misionero número 1 es la iglesia, no es una organización misionera. La organización misionera no tiene ninguna autoridad bíblica para enviar a nadie al campo. Y si eso sucedió solamente es porque la iglesia dejó de hacer su trabajo. Pero aún así no es justificable. Entonces, ¿por qué? Porque bíblicamente la iglesia que reconoce un llamado de parte de Dios en la vida de un hombre, en la vida de la iglesia es el centro de entrenamiento de ese misionero. Porque créame usted que lo que yo hago aquí es lo mismo que hace Marcos allá. Visito a la gente, oro por ellos, predicamos, es exactamente lo mismo. Entonces, si alguien me dice que tiene llamado misionero, pero no tiene vida de iglesia, él aún no está pronto para ser enviado. Porque nosotros clamamos al cielo, y la respuesta del cielo siempre va a ser iglesia. Sí. Porque la promesa de que las puertas del infierno no prevalezcan es en pro de la iglesia y para la iglesia. Claro. Entonces muchos misioneros tal vez no tienen un grado de efectividad en el campo porque no entendieron el poder y la promesa de qué es ser iglesia. Muy bien. Entonces, perdón, me meto ahí porque alguien hizo una pregunta muy buena. Yo saqué los comentarios, por favor, quédense con nosotros y en el final voy a abrir para preguntas para los que quieran hacer preguntas. Pero alguien hizo una pregunta recién diciendo, si no se puede hacer iglesia, entonces ¿cómo lo hacen? Por ejemplo, en Pakistán, en Afganistán, si no se puede evangelizar, no se puede congregar, ¿cómo lo hacen entonces? ¿Me explico? Eso está muy bueno, muy buena pregunta. Es que número 1, el concepto de iglesia también yo creo que debe ser repensado. Bueno, iglesia no es un edificio, iglesia no son las sillas que usted se sienta, iglesia es la comunidad de cristianos que viven en pro y para Cristo. Entonces, la iglesia que va a transformar a Argentina no es la iglesia que usted va, es la iglesia que usted está se transformando. Entonces, un concepto que nosotros trabajamos mucho aquí, nadie va a la iglesia. Yo no voy a la iglesia, yo voy al edificio en donde la iglesia se congrega. Pero ese edificio no es menos santo que la calle que yo camino. Así es.
Entonces, no es que yo pase la puerta y en ese lugar yo tengo que comportarme de forma diferente. Entonces, esa dualidad es lo que ha robado a la iglesia el poder del impacto. Entonces, la gente piensa que solo el domingo yo soy cristiano, que solo cuando... La gente inclusive piensa que el púlpito tiene más gloria de Dios que el lugar donde él está sentado o inclusive en su casa. Entonces, entre los cristianos, entre la iglesia perseguida, no hay mucho ese concepto de iglesia edificio, pero sí la iglesia casa, la iglesia familia. Entonces, y ese es el concepto que nosotros entendemos por comunidad. Una comunidad es una familia, literalmente, la familia que yo pertenezco. Yeah. Entonces, y en ese momento encontramos el gran desafío: obedecemos a los hombres o tememos a Dios. Y decidimos sin duda congregarnos, cueste lo que cueste. Y eso es chocante porque en medio de la pandemia, por ejemplo en Brasil, un gran número de personas no fueron más a la iglesia, dejaron de ir por la pandemia y dejaron de congregarse hasta el día de hoy, siendo que hay otro tipo de cristianos que arriesga su vida para poder tener comunión. Wow, wow, wow. Sí. Entonces, mientras unos tienen toda la libertad de congregarse y de poder nutrirse como familia, hay otros que no la tienen y se arriesgan para poder tener ese tiempo en comunión. Entonces, sin duda, ahora, y creo que la gente me entienda algo, yo tampoco creo yo no creo que hay una iglesia perseguida y hay una iglesia abierta, porque la Biblia dice que hay solamente una iglesia. Yeah. Entonces, y la Biblia dice que cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre junto. Entonces, hay solo una iglesia y en ese cuerpo hay parte de una iglesia, parte del cuerpo está sufriendo que la iglesia es perseguida. Entonces, no hay dos iglesias, hay una iglesia en donde parte de ese cuerpo está sufriendo perseguición. Pero seguimos siendo una iglesia. Así es. Entonces, pero sí, nos congregamos. Yo conozco a un hermano acá. Él trabaja en una de las regiones más peligrosas que tal vez yo he conocido y él se congrega para que tengan, él arrienda un bus, le pintó los vidrios de afuera en negro y pasa a buscar a todos los miembros a sus casas o en algunos lugares específicos y hacen culto mientras el bus anda en movimiento, hacen todo el culto, predican, 2 horas sin parar y luego de 2 horas terminó el culto, el tiempo de oración y comienza el trabajo misionero que es cuando salen del bus. Entonces, cada uno se la arregla acá como puede para poder tener tiempo en edificación y en crecimiento. Pero respondiendo a esa pregunta, sin duda muy buena. Wow, wow. Y ahí donde estás ahora en Tayikistán también es prohibido. Sí, toda Asia Central sin duda es complicado. Son países de la ex Unión Soviética, por eso yo no quiero entrar en temas políticos, pero sí tengo cosas, sí me complican mucho gobiernos de izquierda, porque que no lo sabe, son los gobiernos de izquierda que persiguen a la iglesia. En China, en Corea del Norte, toda Asia Central fue ex Unión Soviética y hasta el día de hoy el gobierno nos persigue más de lo que usted imagina. Entonces, yo por eso no soy muy fanático de gobiernos de izquierda, porque son los que... ¿Por qué? Porque el Estado se transforma en el Dios del pueblo. Y ese Dios no permite, ese Dios, entre comillas, no permite que sea adorado nada ni nadie más. Entonces, es fácil hablar de esto en Latinoamérica tal vez, pero háblelo acá. Aquí nadie confía en nadie, toda la gente te denuncia, tu propio vecino te denuncia. Entonces, es imposible evangelizar sin tener una relación con la gente que está a tu alrededor. Entonces, evangelismo por llegar de la nada y predicar no funciona mucho acá. Aquí todo es la base de la relación. En la medida que yo construyo una relación, la transformación viene. Wow. Qué bueno. Entonces tú me preguntaste de esa visión de hacer misiones. Sin duda la pandemia puso un freno de mano, ¿cómo se dice en español? Puso el freno de mano, ¿te acuerdas? Y todos los pastores en el mundo, y principalmente en América Latina, pararon de viajar, pararon de hacer conferencias, pararon de hacer cultos, o sea, Dios literalmente paró la iglesia. Porque sin duda algo no estábamos haciendo bien. Entonces, me sorprende que hagamos conferencias de 10.000 jóvenes, 15.000 jóvenes, y la ciudad ni sepa lo que estamos haciendo. Wow. Y por otra parte, tú ves una iglesia primitiva con 120 hermanos, llenos del Espíritu Santo, que transformaron el mundo entero. Entonces, 120 personas, muchos de ellos ignorantes, sin cursos de teología, sin preparación, 120 personas hambrientas por la presencia de Dios, generaron un impacto en el mundo y hoy día hacemos conferencias de 10, 15.000 personas que ni siquiera la ciudad está sabiendo qué estamos haciendo. Wow. Ni siquiera somos la iglesia de la ciudad.
Entonces, sin duda tenemos que repensar todo, pues desde el momento de adorar, desde el momento de congregarnos, desde el momento de lo que hemos predicado, porque la iglesia actual es fruto de la predicación de ayer. Ya, así es. Entonces, sin duda, Dios, yo creo que uno de los puntos principales es que Dios paró de ver una iglesia de momento y yo creo que la colocó en una iglesia de proceso. Porque sin proceso no hay madurez en la vida cristiana. Y sin madurez no hay futuro. Así es. Porque el cristiano y la carne ama momentos, ama recibir en un culto misionero lo que él no vivió una vida entera. Entonces, amamos el culto misionero el domingo, enviamos a los misioneros, pero se nos olvidan ellos el lunes y el martes. Entonces nos gusta levantar una zapatilla en el aire, pero no queremos aceptar el proceso que envuelve todo ese trabajo. Entonces, sin duda, la iglesia paró, porque nuestra carne tiene hambre por momentos de placer, por momentos, y no por aceptar procesos. Y creámoslo o no, Cristo es llamado del camino, no tiene el nombre de parada de ómnibus. Entonces, quien quiere vivir con Cristo debe vivir caminando con Cristo. Debe aceptar el proceso de vivir en movimiento con Cristo. Él no es un momento, Él no es una parada de ómnibus. Cristo es el camino y quien quiere vivir con Cristo debe aceptar el proceso de caminar con Él. Entonces, ¿por qué es lo que pasa? Si no vivimos una iglesia inmadura constantemente. ¿Y por qué explico esto? Porque el fruto de un avivamiento siempre va a ser nuevas comunidades. Porque el fruto de un avivamiento es el amor. Entonces, cuando una iglesia ama a la ciudad, nuevas personas se convierten. Entonces, que alguien me diga que está viviendo avivamiento, pero iglesias nuevas no están siendo generadas, algo está mal. Porque todo avivamiento bíblico generó nuevas comunidades. Todo, asambleas de Dios, el movimiento que vive en Azusa, fueron ¿cuántos? ¿Más de 40.000 asambleas de Dios? Sí. Los moravianos vivieron un movimiento más de 50 países. Los tipos se vendían como esclavos para alcanzar nueva vida. Sin duda, todo avivamiento va a generar que la iglesia se coloque a amar radicalmente. Más allá si tienen los recursos, porque muchas iglesias me dicen, Christopher, es que no tenemos los recursos. O sea, dile eso a los moravianos que se vendían como esclavos para ganar gente. Sí, te cuento. Mira, y quisiera aterrizar también, porque quizás muchos están viendo y pueden estar orando por el Medio Oriente o pensando en tu realidad, pero en realidad me desafía lo que estás diciendo, porque en realidad es la misma realidad aquí también. O sea, yo puedo hoy comenzar a ser iglesia. Hay gente que no sabe hablar a su vecino, o sea, está orando por el Medio Oriente, pero no sabe establecer una relación de un puente ahora. Entonces, lo que yo no estoy haciendo acá no me va a funcionar del otro lado del océano, solo porque ahora voy a ser misionero. Entonces, está bueno eso de ver que un misionero es el que lleva a cabo una misión, donde quiera que esté. Entonces, sería muy bueno aterrizar también todos los que están viendo. Vamos a orar por lo que está pasando con la iglesia perseguida, vamos a ayudar financieramente, vamos a ayudar con recursos que se necesiten. Y número 3, vamos a ir si es necesario. Los que están conectados, quizás Dios le despierte y le confirme ir, pero podemos comenzar ya donde estamos, ¿no? Sí, o sea, es que tú me preguntaste en relación a repensar el tema de misión y todo el tema, y hasta nuestra espiritualidad debe ser repensada, porque mientras la iglesia oraba por una super espiritualidad y de ver ángeles todos los días, la iglesia perdió el enfoque de ver el Cristo que está en la calle. O sea, en la necesidad de la gente. Claro, sí. Entonces queremos ver al Cristo en el trono, pero no conseguimos reconocer al Cristo que habita en la vida de mi hermano. Te digo algo, lo que más me preocupa a mí de los misioneros que yo he recibido acá es que la mayoría, el 95% de ellos, tiene graves problemas en poder establecer relaciones con gente que no es cristiana. Y aquí nadie es cristiano. Estoy en un país que tiene 0.3% de cristianos. Entonces, el gran desafío es que la sal salga, es que la levadura esté en la masa. Entonces, entramos dentro de una burbuja y vivimos queriendo ver ángeles, pero no conseguíamos ver al Cristo que habita la vida de mi prójimo. Entonces, nos encantaba hacer marchas para Jesús, siendo que Jesús estaba durmiendo en la calle. Entonces, mientras marchábamos por Jesús, Jesucristo estaba al lado
en la vida de un pobre, de una viuda, de un necesitado. Entonces, hoy para mí el gran desafío de la espiritualidad es poder traer el Evangelio a la tierra. Porque el Evangelio no es solo ir al cielo, el Evangelio es que el Evangelio que creo es que el cielo venga a través de mí a la tierra. Ya. Entonces, te lo digo en serio, yo tengo que trabajar con la gente acá, a que ellos puedan volver a ver al Cristo en la vida de su hermano, en la vida de su prójimo, porque hay graves problemas, por lo menos en la gente que yo estoy, es que ellos no pueden relacionarse con gente que no comparte la misma fe. No saben cómo compartir su fe. A no ser con prejuicio, porque el verdadero amor ama más allá de preconceptos y condiciones. Tal cual, tal cual, tal cual. Eso me quedo pensando que es un buen punto para que desarrollemos en la práctica. Y yo tuve una charla contigo porque Samuel nos conectó por videollamada y de verdad me inspiró muchísimo. Y una de las cosas que yo pensé que me quedó dando vuelta es cómo podemos también no solo ir, pero quizás también repensar las misiones en traer ahora y ver los refugiados como reasignados y recibir refugiados también como Jesús fue refugiado, como Moisés fue refugiado en Egipto y alguien los recibió, alguien los protegió, fueron protegidos para un propósito, comenzar a ver los niños, las mujeres, los jóvenes afganos, pakistaneses, como recibir, impregnarles de vida de iglesia, de discipulado y volver a, porque cuánto tiempo tardaría, ¿no? Si nosotros recibiéramos, si nosotros nos preparáramos para ir a Afganistán. Bueno, yo vi toda tu preparación, lo que dijiste recién, el seminario, y me imagino el idioma, la cultura, la inserción. Eso puede funcionar en una década, puede tomar mucho tiempo, pero aceleraríamos si trajéramos gente, pero también necesitamos ser iglesia para realmente discipular y preparar gente, porque si no los vamos a poner en un sistema religioso y no el avance del reino en la tierra, ¿no? No, claro, o sea, tú me preguntaste cuál es la lectura de todo lo que está pasando, y creo que una lectura sabia, llena del Espíritu Santo, es entender que parece que Dios se cansó de esperar que la iglesia vaya, y ahora Dios está mandando a la gente a los países. Ahora, con el tema de los refugiados, ahora, quiero que explicar algo muy bien acá. El concepto de refugiado y de obra social bíblica no tiene nada que ver con el concepto político de obra social, ¿ok? Y eso es muy importante, porque la iglesia no depende del gobierno. La iglesia no depende de nada a no ser del Cristo resurrecto. Muy bueno. Entonces, la iglesia, me preguntaron, ¿la iglesia depende de qué? De nada, solo de Cristo. La iglesia no depende de si el gobierno no va a ayudar a los refugiados, si el gobierno no va a repartir una senda básica. No, la iglesia depende del Cristo resurrecto, lleno de poder. Entonces, es importante que nosotros podamos entender esto, porque la iglesia no descansa en qué el gobierno puede hacer. Mientras algunos dicen que el gobierno haga, la iglesia dice yo lo hago. Porque Cristo me dice a mí para alimentar a los hambrientos. Entonces ese nuevo concepto de misiones, de traer gente, hacer una nueva lectura de que si no fuimos, ahora Cristo lo está enviando. Y ahora mi desafío es tornarme tan espiritual que yo pueda ver al Cristo en la vida de ese refugiado. Porque imagínate, dice que el espíritu del anticristo, ¿qué es lo que él hace? Dice que niega que Cristo se hizo hombre. Mientras nosotros como cristianos queremos ir a un patamar espiritual, siendo que el mismo Espíritu de Dios se transformó en carne. O sea, nosotros viendo una espiritualidad totalmente opuesta, mientras nosotros queremos ver más ángeles o más mundo espiritual, el mismo Señor que era espíritu se tornó carne. Y el espíritu del anticristo hace ¿qué? Que niegue la humanidad de Cristo, que niegue ¿qué? La carne. Entonces, ese es el desafío de la espiritualidad. ¿Cuál es el desafío de una iglesia llena del Espíritu Santo? Es que se le abrieron los ojos y ve todo el día ángel y demonios. No, es que él consigue repartir el pan con el refugiado que llegó. Ese es el desafío de una espiritualidad, yo creo que saludable y repensada. Es lo que nosotros hemos... Y por ahí nos volvimos como solo protesta a veces social o ayuda social, que eso es el trabajo del gobierno, y la iglesia se vuelve casi como la oposición
pero nosotros no somos oposición, deberíamos ser el No, gobierno. Las no, puertas del infierno no y lo que te prevalecen dije, sobre la iglesia. y lo que te dije yo, si la gente en Argentina, en Tayikistán, en Pakistán, donde sea, está cansada de que le cuenten de Dios. La gente ya no quiere ir más a la iglesia a escuchar de Dios. ¿Qué es lo que la gente quiere? Ver a Dios en nuestra vida. Yeah. Porque de hablar de Dios, un mula habla de Dios, los budistas hablan de Dios, los evangélicos representamos un Dios, pero ¿qué la gente quiere? Verlo representado en Total. nuestra vida. Si eso es lo Yeah. que la gente está necesitando. Wow, wow. ¿Qué podrías decir que cómo un latino hoy puede posicionarse con la lectura de lo que Dios está haciendo en el Medio Oriente? ¿Cómo es la forma de ver, de orar y de actuar? ¿Cómo podrías decir hoy, por favor? No entendí tu pregunta, Marquinhos. Un latino acá que está viendo solamente noticias de su país, Argentina, Chile, y sabemos cosas acá. ¿Cómo debe ser nuestra visión hacia el Medio Oriente? ¿Cómo debemos ver, orar y actuar hacia el Medio Oriente, hacia los lugares no alcanzados, mejor dicho? O sea, número uno, la gran comisión comienza cuando yo salgo de mí mismo. Muy bien. Entonces, una iglesia que no consigue salir de sí mismo nunca va a entender el propósito de Dios. Sea en Afganistán, en Pakistán, en donde sea. Porque todo lo que Dios nos prometió está fuera de nuestra zona de confort. Yeah. Entonces, una iglesia que vive en la zona de confort haciéndose lo que siempre ha hecho, nunca va a alcanzar el propósito de Dios para la comunidad. Entonces, exactamente los nuevos desafíos que la iglesia crece. Entonces, es complicado porque menos de 1% de los recursos de la iglesia abierta van a países perseguidos, menos de 1%. Wow. Entonces, de repente queremos, y yo podría decir que sí, tenemos que orar, pero la verdadera oración siempre genera una acción. Yeah. Quien ora bien, muere bien. Y quien muere siempre encuentra vida. ¿Usted quiere saber cómo la iglesia afgana, pakistanesa, encuentra vida el día que su iglesia muera? Porque en medio de la muerte es donde se encuentra vida. Entonces, una iglesia que no entendió la renuncia, difícilmente va a poder ver más allá de su ombligo. Wow. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Entonces, me preguntaron el otro día, Christopher, me preguntó un empresario, ¿cuánto crees que yo tengo que dar? Y yo le pregunté hasta que le duela la carne. Porque que Bill Gates done 1 millón no hace mucha diferencia. Entonces, ¿cuál es el punto de medida? El punto de medida es hasta que mi carne muera. ¿Hasta cuánto la iglesia necesita salir de su comunidad? Hasta que su carne grite. Porque no podemos olvidar que la iglesia es un cuerpo, un organismo vivo. Entonces, los nuevos convertidos son el oxígeno de la iglesia. Una iglesia que no gana gente, una iglesia muerta. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Entonces, de nuevo, adoración no es dar lo mejor a Dios, porque hasta su mejor no es suficiente para Dios. Es cierto. Adoración es dar lo que Dios le está pidiendo. Y la adoración, escuche, no comienza cuando el líder de adoración comienza a cantar, no termina cuando él se baja al púlpito. La verdadera adoración es siempre, eternamente. Es lo que yo hago constantemente. Entonces, créame, el día que usted entienda que su misión comienza cuando usted muere, usted comienza a adorar. Yeah. Así es. Así es. Así es. Así es. Y qué bueno relacionar la misión con la adoración. Yo, cuando pienso en la gran comisión de Jesús de Mateo 28, dice que los discípulos cuando le vieron, le adoraron. Y entonces Jesús dijo, toda potestad me fue dada, vayan y hagan discípulos de las naciones. Tipo, si me van a responder a quién soy, respondan haciendo discípulos. Si Jesús dijo a Pedro, si me amás, apacienta mis ovejas. Entonces yo creo que yo estoy en una etapa de mi vida que quiero dar un amor práctico al Señor. ¿Sí? Y estoy cuidando de gente acá en Córdoba, Argentina, pero pensando en que no tener un edificio grande, sino en gente que tenga el corazón de Dios por las naciones y cómo hacer avanzar la gran comisión para preparar el camino de regreso del Señor.
Por eso mi corazón está mucho con Israel, con el Medio Oriente. Aunque yo no esté físicamente ahí, queremos ser parte de alguna manera, orando, yendo, actuando de una manera. Siempre quiero que nos vayamos los que estamos conectados con un panorama de lo que está pasando, pero también con un plan de acción. ¿Cuál crees que sería el plan de acción? Ahora, quería tocar un punto que tocaste en relación, es súper importante que nosotros podamos entender esto. Owen dice que una gran iglesia no se mide por cuántos asientos tiene, sino por su capacidad de enviar. Yo conozco iglesias que tienen 5.000 miembros, no son capaces de enviar a uno. Y conozco iglesias de 20 hermanos que ya están enviando a su gente. Entonces la pregunta es, ¿qué iglesia es más influyente? Mira qué interesante, yo viví en Turquía también, y tú vas a Éfeso, y Éfeso, tú consigues ver el edificio donde la iglesia, y era un edificio lujoso, te sorprendería, tenían bautisterio, era un edificio como para unas 500 personas, Pablo predicaba ahí, Pedro predicó ahí, Juan predicó ahí. Entonces, es interesante porque cuando tú ves las cartas del Apocalipsis, la única iglesia que fue parabenizada, que hizo un buen trabajo, fue Filadelfia. Pero cuando tú vas a Filadelfia, era una región de muchos terremotos. Entonces era una comunidad muy pequeña, dicen los estudiosos que de 20 a 30 hermanos, y dice, yo sé que no tienes poder, y esa palabra es dunamis en ese momento. Entonces Dios dice, yo sé que no es una iglesia aparentemente llena de poder, pero una iglesia fiel. Y fue la única aprobada delante de Dios. Lo interesante es que la iglesia del momento no era Filadelfia, ¿era cuál? Éfeso, donde estaban todos los predicadores, donde era un gran edificio, donde había un grupo de personas. Entonces, esa es nuestra óptica. Nosotros juramos que una gran iglesia es cuál, donde están los mejores predicadores, donde están... No estoy diciendo que usted no pueda hacer una gran iglesia así, pero estoy diciendo que cuidado cómo usted juzga una gran iglesia, porque la iglesia del momento era Éfeso, pero delante del Señor no era aprobada. Era una iglesia pequeña, con poco poder, pero que era fiel. Entonces, cuando usted entiende ese concepto de fidelidad, usted entiende que usted tenga 10. Mira, nosotros tenemos una iglesia en Pakistán, en total debe dar con niños unos 400 hermanos. Y nosotros pasamos la ofrenda los domingos y con 400 hermanos, y genera $4 de ofrenda, con 400 hermanos. Para que usted tenga una idea, todos los meses tenemos que como iglesia rescatar una familia de la esclavitud. Tenemos miembros que son esclavos, literalmente esclavos. Entonces, todos los meses, además de liberar una familia, nosotros vamos a enviar a nuestro primer misionero a Arabia Saudita, con $4. O sea, las deudas de algunos de nuestros miembros son, ellos están esclavos 20, 30 años por $2.000, $3.000. Entonces, una iglesia con miembros esclavos, en uno de los países más pobres del mundo, está trabajando para enviar su primer misionero a Arabia Saudita. Entonces, le pregunto a usted, ¿qué es una gran iglesia? Porque como dice Owen, no se mide por la cantidad de asientos que tiene, sino por su capacidad de obedecer y de enviar. Entonces no se necesita mucho para obedecer al Cordero. Tal cual, tal cual. Que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Tal cual, es tal cual, tal cual. Bueno, eso nos desafía mucho a los que estamos conectados y a los que estamos queriendo obedecer al Señor también en la práctica. Yo me quedo pensando en la historia de los morados. Mi esposa Fer me hizo pensar de una manera también cómo muchos escuchan la historia de que se vendían como esclavos para llevar el Evangelio y no logran interpretar en los días de hoy que hoy podría ser, por ejemplo, trabajar en un lugar de relación de dependencia, que dicen que el sistema es de esclavitud, pero cuando te metes a trabajar con la intención de llevar el Evangelio ahí, te estás entregando a un sistema de Egipto, lo que quieras decir, o sea, no importa que el patrón te esté sacando de más, pero estás abriendo camino para el Evangelio. Y creo que lo que vivimos todos los días es un entrenamiento para aprender a entregarnos cada vez más. Entonces, los que están, si pudiéramos aterrizar lo que estás diciendo a un plan de acción, es eso. ¿Cómo estoy yendo ya? ¿Hacia dónde estoy yendo? Si estoy siendo enviado, un misionero es aquel que está siendo enviado todos los días. Me gusta la palabra ekbalo, ¿no? Cuando Jesús dice, rueguen al Señor que envíe obreros para la cosecha. No debemos orar por la cosecha, debemos orar por obreros. Y la palabra envíe es ekbalo, como echar fuera, como sacar de la comunidad, de la zona de confort,
de echar fuera, la misma palabra que se usa para echar fuera los demonios equivale, es el envío del Señor con violencia, como un impulso sin retorno, un envío sin retorno. Creo que estamos en un camino sin retorno. En nuestra lectura hoy es que el Señor está preparando el camino de regreso, y quiero retomar lo que habías dicho también al principio, lo dijiste muy rápido. Sí, creemos también que está todo el panorama del nuevo orden mundial, de la aparición de un anticristo. Ya está el espíritu y el sistema del anticristo instalado, pero la aparición que va a ser, para los que no saben, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice los puntos, que va a aparecer una persona diciendo paz y seguridad. Entonces yo veo que, por ejemplo, lo que pasa hoy, al exponer el Islam, el ISIS, los talibanes, hace con que el mundo esté hastiado, no solamente de violencia, pero también de la religión. Dice, mira lo que produce la religión. Entonces toda la gente hoy va a decir, no queremos religión, no queremos violencia, no queremos discriminación, no queremos más eso. Entonces no queremos el Islam, pero tampoco queremos los judíos y tampoco queremos los cristianos. Hasta que va a aparecer alguien que va a proponer, para que haya paz y seguridad, hagamos una sola religión de tolerancia, y tenemos que leer esas cosas detrás. Ver que yo veo, por ejemplo, lo que, decime vos que estás adentro, yo creo que toda esta situación de Afganistán atrajo la mirada del mundo otra vez al Islam y a los talibanes, para exponerlos en sí y ver lo que hay detrás, pero a la vez está haciendo que muchos afganos conozcan la verdad, que conozcan la verdadera buena noticia en otros países que están yendo, y yo sé que también hay hermanos ahí adentro predicando hoy. Entonces hay cosas, entre comillas, malas que suceden, que son puertas abiertas, que a veces si no aprendemos por las buenas, aprendemos por las pruebas. ¿Cómo lo ves? No, sin duda. Bueno, Samuel sabe eso. Nosotros también tenemos una iglesia en Turquía, comenzando una iglesia con iraní. Y la iglesia iraní es la iglesia que más crece en el mundo hoy. Y la gente no sabe y el gobierno iraní también no lo sabe, pero los mayores precursores de que los iranianos corran a los pies de Cristo son esos regímenes tiranos. Ahora, el mismo Islam es un instrumento de evangelismo, ¿no? Porque la gente dice, si esto es claro. Dios, y alguien le presenta el verdadero, dice, y se mete con todo. Y ahora, evidentemente, meu tono no es de crítica, ¿tá? Lo que voy a decir. Yo creo que todos nosotros debemos repensar después de la pandemia todo lo que se está viviendo. Pero imagínense, también no es la idea que ellos salgan de un régimen tirano, dictatorial, y lleguen a un sistema cristiano dictatorial. Está bueno. Todo lo que no esté lleno de vida se torna manipulación. Porque liderazgo sin amor es manipulación. Entonces, por eso la iglesia debe prepararse y estar encharcada de amor, encharcada del cielo. Porque si la iglesia no está encharcada de amor, encharcada del cielo, van a llegar un montón de afganos a tu iglesia y van a descubrir que parece que el régimen tirano que vivían allá hoy día se está viviendo con una perspectiva cristiana. Wow. Entonces, ya tal vez no aprobamos mandando gente. Y ahora que Dios nos está mandando a la gente, nosotros no conseguimos recibir a la gente. Wow. Porque la iglesia aún está preocupada con superficialidades. Wow. Entonces va a llegar una afgana con un velo en su cabeza, y ¿qué le va a pedir usted? Lo primero que va a hacer, en vez de darle un abrazo y decirle bienvenida, nosotros te amamos acá, lo más probable es que el espíritu religioso diga que sáquese el velo, aquí hay una iglesia en Argentina. O sea, ¿cómo no conseguiste ver algo más profundo que la superficialidad? Wow. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿será que yo estoy preparado? Sí, ¿Será que nosotros, la iglesia hispanoamericana, está preparada para recibir gente que, imagínate, viene traumatizada de sistemas dictatoriales terribles, y se va a dar cuenta que en alguna iglesia también vivimos sistemas dictatoriales terribles también? Yo creo que necesitamos un bautismo de compasión y literalmente que, como el ciego que Jesús le tuvo que lavar los ojos para ver, pido al Señor que nos quite toda ceguera espiritual, que el mismo sistema religioso, o sea, todo sistema fue sacudido con la pandemia, económico, político, social, de salud, y también el religioso, y hay muchos que se están endureciendo,
para intentar volver a lo de antes, pero creo que Dios deshizo un odre viejo para que aprendamos a hacer un odre nuevo para lo que se viene. Y yo quisiera que pudiera... El otro día me preguntaron, chileno, ¿cuál es la mayor dificultad de la iglesia? Me preguntaron. Y yo les dije, todo. ¿Cómo todo? Sí, todo. La iglesia tiene dificultad para hacer todo, desde recibir una madre soltera hasta lidiar con la política. Todo es una dificultad para la iglesia. La iglesia hoy día tiene gran dificultad para lidiar con todo. Con política, con temas sociales, con la agenda LGBT, como cristianos no sabemos cómo posicionarnos, cómo vivir en medio de un mundo que cada vez se afunda más en trevas. Entonces la iglesia no está sabiendo cómo. Para que tú sepas, dicen los sociólogos y teólogos, dicen que la iglesia siempre va 10 años antes que la sociedad. O sea, mientras en la sociedad había televisión, 10 años antes la iglesia aún decía que la televisión era del diablo. ¿Me explico? Se reclamaba que el teatro era del diablo, las teleseries eran del diablo, y hoy día tenemos The Chosen, la serie que está transformando el mundo, en una serie. Entonces, es interesante cómo la iglesia debería estar anticipada 10 años, ir al frente 10 años, pero estamos 10 años atrás haciendo lecturas del pasado. O sea, aún se discute, por ejemplo, me escriben un montón de gente, aún se discute si es pecado o no la iglesia ser pintada de negro. O sea, el mundo está yéndose al infierno y usted me pregunta si es pecado o no pintar las paredes, que ni siquiera la iglesia, es un edificio. O sea, iglesia, yo voy al McDonald's con mi gente y McDonald's se transformó en un lugar de culto. Yo voy a la plaza, voy al cementerio, comienzo a predicar y comenzamos a adorar en comunión y se transformó en una iglesia. O sea, usted me está preguntando, mira el enfoque que tenemos, si debe ser o no, o sea, la iglesia aún discute si se puede pintar un edificio o no, siendo que el clamor del cielo es otro. Sí, estamos queriendo responder preguntas que el mundo no lo está haciendo. Sí, sí. Entonces, pero yo sí también creo mi mensaje de esperanza, porque yo creo que hay niños, adolescentes, jóvenes, llenos del Espíritu Santo, que ni entienden el sistema religioso, gracias a Dios. Algunos que se convirtieron ahora hace 2, 3 años, algunos que se están avivando, que no saben la diferencia entre un pentecostal y un bautista, y no le vamos a enseñar, solo nos vamos a decir qué es el reino, que oren, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y mi enfoque ahora es para ellos, para la nueva generación, para los que hacen arder su corazón. ¿Cómo? Yo el otro día conocimos una familia iraní que estábamos ganando. Y descubrimos que la niña, imagínate, ellos se escaparon de Irán por causa de todo el régimen que hay. Y descubrimos que ellos no eran cristianos ni nada. Pero convidamos a los niños a un grupo familiar solo para niños que tenemos y descubrimos que la niña sabía orar. Wow. Pero ¿cómo supiste orar? Ella nos dijo que ella juega Roblox. Es un juego de Roblox. Y dice que en Roblox tiene varios amigos que siempre le hablan de Jesús. Entonces, hay un grupo evangelístico. Hay un grupo evangelístico súper holístico en Estados Unidos que se conectan todos, son como 500 tipos, hombres de Dios, mujeres de Dios, y en el juego lo único que hacen ellos entran al juego la verdad para evangelizar niños. Y estas eran 2 niñas que oraban mejor que muchos niños dentro de una iglesia. Y era la herramienta que yo estaba usando para ganar esa familia. Wow, qué increíble. Aquí en Oriente Medio, imagínate. Sí, necesitamos abrir la mente. ¿Te parece que pudiéramos, orar? Yo sé que hay mucho por decir, es más, pronto, si Dios quiera, si el Señor permite que vengas acá personalmente y hacemos un entrenamiento con el liderazgo de Latinoamérica, o podemos dar alguna secuencia por internet. De verdad agradezco mucho lo que hay que masticar, todo lo que se habló ahora, los que están viendo, volver a ver una y otra vez, poner pausa, pero quisiera que oráramos. Antes de conectarnos, yo estaba orando por este momento. Para mí, que más que una conversación entre tú y yo, creo que es Dios sacando muchos velos, rompiendo muchos techos para que la gente pueda ver a Cristo de una manera práctica en nuestra generación, que Jesús sigue siendo la respuesta para esta generación, pero necesitamos saber las preguntas correctas y necesitamos saber la necesidad de lo que está pasando real, exacto. Entonces, pero orando por este momento, me vino muy fuerte el ver las noticias
de la gente cayéndose del avión en Afganistán, el papá pasando un bebé a los del ejército, pero mucha gente solamente dice, ay, qué pena, y qué lástima, porque lástima es cuando te duele algo, pero compasión es cuando te lleva a involucrarte con lo que te duela hasta que se cambie. Entonces yo pensaba en eso. Yo sé de datos de niñas que son llevadas al tráfico, a la trata de personas, la trata sexual, y uno a veces ora y por ahí, pero si fuera mi hija yo no estaría acá, yo estaría desesperado buscando. Entonces yo creo que solo vamos a pelear por algo que creemos que nos pertenece. Wow. Entonces, Amén. entonces, ¿por qué me estoy conectando contigo ahora? Porque me gustó mucho lo que dijiste. La iglesia no es un lugar a donde vamos, es una familia a la cual pertenecemos. Y si no vemos que somos una sola familia, si no creo que me pertenece los afganos, el Medio Oriente, que no me pertenece, nunca voy a dar la vida por eso. Así que pido al Señor, ¿te parece que pudieras orar para los que Claro. están conectados en este momento puedan sentir lo que las iglesias que Dios te dio ahí están sintiendo, que las personas que todavía no conocen al Señor están sintiendo, que podamos ser bautizados con compasión y acción como Jesús? Claro. Por Y favor. para terminar, yo quería solamente Sí, dejar algo claro. Quiero que entienda la gente que mi tono o mi mensaje no es en relación a criticar la iglesia actual, pero usted tiene que entender que la iglesia de Éfeso de Pablo ya no existe más. está bien. Filadelfia tampoco existe, o la Odisea tampoco. Esas iglesias nacen, crecen y mueren, porque un organismo vivo, nacen para un momento específico. ¿Ok? Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque la iglesia que me alcanzó a mí de la Asamblea de Dios en Chile, nació y alcanzó un momento de la historia. ¿Ok? Eso es Muy sumamente bueno, importante. Yo lobo a muy bueno. Dios y glorifico a Dios por el momento que la iglesia despertó y me alcanzó, porque consiguió hacerlo en ese momento. Qué Ahora, bueno. si nosotros no entendemos que hay una nueva iglesia naciendo, que es de mi generación, de tu generación, tenemos que entender que es para un tiempo específico. Oh, yeah. Ahora, sin arrepentimiento no hay avivamiento. Y la palabra arrepentimiento es metanoia. Entonces, si Yeah. nosotros no conseguimos repensar y arrepentirnos, nunca vamos a vivir todo aquello que Dios nos prometió. Vamos a ser la generación de las promesas, pero que nunca vivió ninguna de ellas. Yeah. Entonces, por eso estamos conversando hoy día con Margo, porque estamos repensando, arrepintiéndonos de tal vez una iglesia que no está respondiendo a las necesidades de los perdidos hoy. Tal cual. De la Tal iglesia cual. afgana o de la iglesia argentina. Estamos con dificultad y la pandemia es una gran respuesta a Dios de decir, para compadre, vamos a repensar un montón de cosas porque ni siquiera eres capaz de sentarte en un bar a conversar con tu amigo que aún no es cristiano. Es cierto. Porque si Cristo viniera hoy, Él no sería acepto en muchas de nuestras iglesias. Entonces, por eso precisamos arrepentirnos, porque sin arrepentimiento no hay avivamiento. Necesitamos tener una transformación de nuestra mente para que podamos vivir ese evangelio práctico, humano, que ese espíritu del anticristo no le alcance negando la humanidad de Wow, Dios. wow, wow, wow. Gloria a Dios. Así es. Cierren sus Real. ojos, vamos a orar. Padre, es palpable tu gloria, es palpable tu presencia. Señor, yo sé que para ti no hay limitación de espacio ni de lugar. Te pido en el nombre de Jesús que todo espíritu religioso, dictatorial, caiga ahora por tierra. Todo espíritu que robó la humanidad de la iglesia. Todo espíritu que impide que la iglesia no consiga ver el corazón del perdido. Nos ayuda, Señor, a que en la marcha para Jesús podamos ver al Jesús que duerme en la calle, al Jesús necesitado. Nos ayuda a entender que nuestra oración tiene una respuesta del cielo y respuesta del cielo en la iglesia, su familia. Nos ayuda a que podamos acrecentar nuevas personas a su mesa. Señor, alíñanos con tu propósito. Padre, en el nombre de Jesús, que todo ministerio que está durmiendo evangelístico, apostólico, sea despierto ahora en el nombre de Jesús. Trae al espíritu de ellos un país, una región, un barrio de Argentina, un barrio de Chile, un barrio de Líbano, un barrio de Siria, un barrio de Uzbekistán, de Tayikistán, de Pakistán. Padre, queremos transformarnos en la respuesta de nuestra propia oración. Sácanos de la zona de comunidad y nos lleva a la zona de combate.
Nos ayuda, Señor, a orar con el corazón correcto, para que nuestra vida sea una semeadura en esos países, Señor. Transfórmanos en una semilla que traiga frutos de vida en esta región y nos ayuda a Iglesia a recibir todos aquellos que el Señor envió. Señor, no permitas que rejeitemos a aquellos que el Señor está enviándonos. Por favor, Señor, nos ayuda a reconocer el Cristo del prójimo que tú estás enviando. Que el Cristo que habita en nosotros reconozca al Cristo que habita en ellos, para que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. En el nombre Amén. de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo veía a algunas personas aquí que abrí los comentarios que decían pronto voy a estar en Siria. Otros decían yo quiero ir a Israel, yo quiero ir al Líbano. Oro por los que están abriendo su corazón hoy, que tu oración se transforme en plan de acción. Oración sin acción es ilusión. Entonces que tu oración se transforme en un plan de acción, en decir, voy a estudiar, voy a conectarme, voy a aprender, voy a ir, voy a sembrar, voy a sembrarme. Creo que más que gente que tiene un lindo mensaje, Dios está despertando gente encendida que va a ser el mensaje. Cartas leídas para una generación. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, mi hermano. Un gusto conocerte. Ahí vi que Samu estaba conectado también. Gracias, Samu, por presentarme a tu amigo. Y espero que podamos ser amigos. Te espero acá en Córdoba, Argentina, con un asado. Asado con guaraná. ¿Qué te parece? Con guaraná. Perfecto. Una combinación. Gloria a Dios. Una combinación. Picaña argentina. Hey, sé que todo tiene su tiempo. Te abrazo a la distancia. Que sea fortalecido tu vida, tu esposa, tu asignación, que seas escondido en Cristo Jesús, amén, que seas blindado por la sangre del Cordero, que las tinieblas no te identifiquen y que sigas siendo sal de la tierra para conservar el propósito eterno ahí y luz de donde quiera que pises, en nombre de Jesús. Amén. Marquín, hay mucha gente ahí escribiendo que tiene llamado para tal lugar, Siria, Líbano. Estoy leyendo ahí los comentarios. Déjeme darle un consejo de un hermano un poquito más viejo que usted. Usted lucha como usted entrena. Usted luta como usted treina. Entonces, el lugar de entrenamiento de un misionero siempre debe ser iglesia. Wow, buenísimo. Porque si usted no es capaz de vivir el Cristo en comunidad, usted no lo va a vivir acá. Entonces, usted lucha como usted entrena. Entonces, por favor, antes de venir acá, escuche, lo único que el campo misionero no necesita es misioneros mal preparados. Porque, como dice Samuel, antes del Iji es vinde. Antes de usted ir por Cristo, usted tiene que venir para Cristo. Entonces, si yo le preguntase, si se encontrase con un musulmán acá, afgano, iraní, aquí en la región, y él le preguntase, explícame quién estudió, ¿qué usted le diría? ¿Cómo usted va a explicar a alguien que usted no conoce? Claro. Que usted no vivió. Entonces, eso debe ser en la iglesia local. Yo creo que el pastor de la iglesia siempre debe ser el líder de misiones de la iglesia. Buenísimo. Excelente. Entonces, si usted tiene un llamado, por favor, disipule, gane gente en su iglesia. Créanme que yo creo que las agencias misioneras deben parar de existir en algún momento. El mayor señal de avivamiento de la iglesia es que las agencias misioneras van a terminar. Y ese es nuestro deseo, porque la iglesia asumió su papel. En donde el pastor de la iglesia se transforma en el líder de misiones de la iglesia. Porque él es el que primero entendió. Así es, así es. Entonces, el mejor campo de entrenamiento para un misionero es la iglesia local. La iglesia local de hoy es la materia prima de la iglesia gloriosa de mañana. Así que los inspiramos a que la única actividad que Jesús nos dejó para hacer no era ni culto, ni conferencias, ni congresos, era hagan discípulos. Y que podamos poner en práctica eso, multiplicar el ADN de Cristo. ¿Até por qué, Marquín? Hay gente que me dice, no, es que yo quiero ir a repartir cestas básicas, hacer obra social, pero dígame, escucha algo. Si es para venir acá, gastar pasaje, tiempo, dinero, solo para venir a hacer obra social, hay organizaciones que no son cristianas que están haciendo muy buen trabajo. Usted viene acá porque
carga la gloria de Dios. Y eso es lo que ellos quieren ver en ustedes. Yeah. Entonces, por más que nosotros queramos hacer obras sociales, la iglesia hace, sin duda, pero no es la centralidad del evangelio. Entonces, Muy bueno. espero que usted no vea, y si usted me llama y me escribe, quiero ir allá porque quiero, no sé, dar cesta básica o llevar ropa, hermano, prefiero que usted mande la ofrenda a una familia acá y se guarde todo el dinero que usted tiene, que si es solo para venir para eso. Porque si es para pintar una escuela, yo prefiero pagarle a un nativo, alimentar su familia para que la pinte y le va a pintar mejor y voy a poder bendecir una familia. Si usted va a venir es porque usted tuvo un encuentro con Cristo. Yeah. Porque el mayor señal de que alguien tuvo un encuentro con Cristo es que Él quiere contarle de Cristo a otros. Yeah. Amén. Impresionante. ¿Podrías poner acá en el chat la forma que la gente se pudiera conectar con tu ministerio, por favor? One Passion. Algunos estaban preguntando cómo sembrar, cómo ayudar, cómo una forma de contacto directo. Yo voy a dejar mi Instagram, este no es mi Instagram oficial, lo voy a dejar acá abajo, chileno.vergara, y voy a dejar el de nuestro organización, onepassion.com. Dice chileno.vergara, si lo quieres dejar fixado ahí. Sí, sí, ponelo y yo lo voy a fijar. Marquinhos, espero que nos podamos conectar. Confieso que me gusta mucho el tema escatológico de todo lo que está viniendo. Tal vez podríamos conectarnos un día. Buenísimo, me gustaría mucho charlar de eso, porque en realidad yo creo que el entender la escatología nos apura a la gran comisión. O sea, el que realmente tiene un entendimiento del fin le cambia la realidad del presente. Entonces, algunos tienen una mentalidad escapista, piensan que hablar del regreso de Cristo estamos hablando de algo, porque me quiero ir de este mundo. No, porque quiero que Él venga y establezca su reino, pero para que Él venga necesitamos que la plenitud llegue a los gentiles, que Dios salve a Israel, y hay algunos puntos que me gustaría mucho. ¿Te parece que hagamos una de escatología entonces? ¿Qué te parece que hacemos? Misiones y escatología, la relación entre misión y escatología. Un tema bien profundo y creo que puede ser muy interesante. Espero que la gente le encante. Yo creo que la iglesia se ha olvidado de predicar de escatología. Yo creo que es muy, muy necesario, porque quien entiende el futuro sabe vivir el presente. Eso es. ¿Tu página es onepassion.com? No, si quieres te lo dejo acá. Uno pasión, ¿no? Sí, One Passion está ahí, te la acabo de mandar. One Passion. Pero si se conectan a mi Instagram, ellos se van a conectar a One Passion porque está en el muro. Ok, por tu... Perfecto. Amigo, un gusto compartir esta noche. Ya estamos 1:10 conectados. Sé que hay mucho más por hablar, pero pronto se viene la live, entonces misiones y escatología. Me gustó. Gracias por tu esfuerzo. Yo sé que son las 7 de la mañana. Que el Señor multiplique muchos más chilenos Vergara en esta tierra, mucho más gente hambrienta por Cristo y por multiplicar el ADN de Cristo, hacer discípulos de Cristo en las naciones. Te bendigo, te abrazo y oramos por tu vida y que vengan mucho más frutos y frutos que van a permanecer. Nos vemos en diciembre, Marquinhos. Estamos bien animados de poder... Esperamos aquí, con asado argentino. Glória a Deus. Beijo no coração, mano. Um abraço. Esposa, a gente se vê. Gracias a todos los que se conectaron. Multipliquen este mensaje ahora por Instagram. Comenten acá abajo y que Instagram se encargue de multiplicar este mensaje para otros. Que Dios nos siga quitando velos y ardiendo el corazón por Cristo y por lo que está en el corazón de Cristo, que son las naciones y las personas no alcanzadas. Los amo. Nos vemos. Chao, chao, amigo. Chao, chao.